Esperamos un par de minutos para ya iniciar la reunión. Unos 3 minutos vamos a tomar hasta que se active todo el proceso. Ya podemos empezar, me parece, ¿eh? Bueno, buenas noches con todos. Primero, a nombre de la Sociedad Peruana de Climaterio, saludar a todos los participantes y a los panelistas que tenemos esta noche. Todavía seguimos en una situación de pandemia que parece que se va a convertir en endemia, pero esperemos que esto pase en el transcurso de los siguientes días y semanas y ya regresemos a una situación de normalidad donde podamos abrazarnos presencialmente, ya no solamente virtualmente, que es lo que todos estamos buscando. Antes de empezar esta reunión voy a dar algunos informes importantes de nuestra sociedad. Primero, que se ha formado, de acuerdo a lo que mandan nuestros estatutos, el comité electoral para las próximas elecciones de la nueva junta directiva que debe regir los destinos de nuestra sociedad peruana de climaterio. En ese sentido, el comité electoral está formado por el doctor Eduardo Cáceres Chu, el doctor José Wong Mac y el doctor Augusto Mejía Sedano. Ellos ya han elaborado, mejor dicho, el cronograma que va a regir estas elecciones, el cual vamos a enviar a sus correos a todos los miembros de la sociedad para que este proceso democrático se desenvuelva de la mejor forma. Asimismo, manifestarles que por el Día Mundial de la Menopausia, que es el 18 de octubre, nosotros también vamos a tener una actividad científica, vamos a tener un webinar, que no va a ser precisamente ese día, porque ese día cae domingo, entonces lo vamos a hacer el día lunes. El día lunes 19 vamos a tener un webinar también con un expositor importante, que es el doctor José Luis Neiro, que va a hablar sobre un tema de terapia hormonal. Asimismo, concluyendo este mes de la menopausia, a finales de mes, el día jueves 29 de octubre, vamos a tener un webinar. Realmente estamos muy productivos este mes y ese webinar se va a llamar Opinan los expertos. Y vamos a tener presente a la doctora Zuli Benítez, que es presidenta de FLACIN, y al doctor Juan Enrique Blumel de Chile. Además, en esa reunión presentaremos un manual que ha elaborado la Sociedad Peruana del Climaterio, que son las recomendaciones para el manejo de las pacientes en etapa de climaterio y menopausia, gracias, y que esto lo hemos realizado en concordancia con el laboratorio SAO. Esta reunión que estamos realizando ahora es una reunión importante, es además una reunión muy especial. Primero porque tenemos un invitado de lujo, el doctor Alfonso Murillo, que va a hablar sobre un tema importantísimo y de actualidad, y que además va a ser presentada por nuestra moderadora, la doctora Maribel Destre. Y además porque terminando la reunión vamos a tener un comentario y queremos rendirle un homenaje al doctor Luis Danker Peralta. El doctor Luis Danker, como ustedes saben, es presidente de nuestra sociedad, de la Sociedad Peruana del Climaterio, y es miembro activo e importante de FLACIN. Creo que es la persona más catalogada e importante dentro del punto de vista de climaterio y menopausia en la actualidad en nuestro medio, y para nosotros es una satisfacción y un honor tenerlo en esta oportunidad como comentarista, y también para
como digo, rendirle ese homenaje que él se merece. Sin ya explayarme demasiado, voy a dar el pase a la doctora Maribel Destre para que presente a nuestro expositor del día de hoy. Adelante, Maribel. Muy buenas noches, bienvenidos a todos, a todas. Es un placer para mí esta noche presentarles al doctor Alfonso Murillo Uribe. Alfonso es socio fundador de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Él es médico cirujano graduado por la Universidad de Anáhuac, Universidad Autónoma del Estado de México. Es especialista en ginecología obstetricia, egresado del UMAE del Hospital Luis Castelazo Ayala. Es certificado como ginecobstetra y biólogo de la reproducción por el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia, subespecialista en endocrinología ginecológica, certificado como densitometrista clínico y miembro del comité editorial de las revistas Menopause y de la revista de Climaterio. Y con ustedes dejo en la ponencia al doctor Alfonso Murillo. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Maribel, muy amable por tu invitación. José Rojas, igualmente, les agradezco a ustedes, doctor Rur, y por supuesto a Juan Mutsamara y a Luis Danker por los comentarios que van a hacer al final. Vamos a hablar rápidamente de este tema que nos apasiona, que es la osteoporosis. Bueno, lo primero que queremos mencionar es que la osteoporosis es una enfermedad sistémica que ataca directamente dos tipos de hueso. El hueso trabecular, que es más o menos el 20% del hueso de nuestro cuerpo, y el hueso cortical, que es el hueso que da fortaleza y sostén a nuestras estructuras. Y a partir de los 40 años empezamos a perder gradualmente 1% de hueso por año, aunque la mujer en los 10 años que dura el climaterio puede perder de 3 a 5% de hueso por año. Y entonces estos adelgazamientos de las trabéculas las interrumpen entre sí, y por otra parte, la corteza del hueso se viene haciendo, como está en esta imagen, como pueden ver aquí, se viene haciendo poroso. Y entonces esta porosidad le quita resistencia al hueso. Y entonces es una enfermedad crónica. No es una enfermedad que con 1 año de tratamiento o con 3 años de tratamiento se quite. Generalmente cuando una persona tiene ya diagnóstico de osteoporosis ha perdido el 25% de su masa ósea, y entonces ese 2% que va a ganar con tratamiento se le va a tomar varios años, probablemente 15 años, para recuperar. Entonces, esto es importante tenerlo en presente, es una enfermedad a largo plazo. El objetivo básico del manejo del tratamiento de la paciente con osteoporosis es prevenir un futuro deterioro del esqueleto, aumentando su fortaleza, su resistencia y calidad ósea, y por lo tanto reducir la posibilidad de fractura. Y aquí quiero hacer una escala para mencionar que lo que estamos tratando es el riesgo de fractura. No tratamos la densitometría. No tratamos a la paciente porque tenga osteoporosis densitométrica o porque tenga osteopenia. Tratamos a la paciente con alto riesgo de fractura. Entonces, la doctora Ethel Cyrus en el año 2002 hizo un estudio muy interesante de seguimiento de 500,000 de mujeres, y en el cual analiza en las barras grises la tasa de fractura y en las barras amarillas el número de fracturas en personas con osteoporosis, con menos 2.5 en adelante. Y después analiza el grupo de osteopenia con menos 1 hasta menos 2.4 desvíos estándar, y se da cuenta que la cantidad de fracturas que ocurren en osteopenia es muy superior a la cantidad de fracturas que ocurren en osteoporosis. La tasa es más baja, como se ve aquí en las barras grises, pero la frecuencia numérica de las fracturas por la cantidad de gente que existe en osteopenia son mucho mayores. Y entonces el doctor Canis, de la Organización Internacional de la IOF, la International Osteoporosis Foundation, empieza a investigar qué podemos hacer para poder detectar pacientes que se pueden fracturar desde el momento en que se pueden fracturar. Y para eso genera el cuestionario de riesgo FRAX.
¿Qué hemos aprendido en este siglo XXI? Lo primero que aprendimos es que el ligando del RANK estimula a los preosteoclastos y estos destruyen mayor cantidad de hueso. La osteoprotegerina es el señuelo mimético que atrae al ligando del RANK para que no se una al RANK de los preosteoclastos y entonces no se destruya el hueso en exceso. Entonces, en este caso, con un medicamento nuevo que se llama denosumab, pudimos imitar al ligando del RANK para que no se estimule mayor cantidad de osteoclasto. ¿Qué más hemos aprendido en este siglo? Lo primero es que aprendimos que si bloqueamos una molécula que se llama la esclerostina, entonces quitamos la inhibición de los osteoblastos. Y con la formación de un anticuerpo monoclonal que se llama romosozumab, entonces ahorita estamos bloqueando esta esclerostina. Y esto tiene dos funciones. La primera función es aumentar la formación de hueso y la segunda función es disminuir la resorción ósea. Entonces, tenemos un medicamento que realmente tiene un efecto dual formador de hueso, estimulando a que las células de revestimiento se conviertan en osteoblastos y estos generen nuevo hueso. Además, por otro lado, el osteoclasto destruye menos profundamente y en menor cantidad, y eso permite que el osteoblasto regenere ese hueso destruido por el osteoclasto. Entonces, en la parte de biología molecular hemos aprendido muchísimo en el aspecto de la protección del hueso. ¿Qué dicen las guías internacionales sobre a quién identificar como la persona de hueso? Lo primero que dice es que hay que evaluar a todas las mujeres posmenopáusicas de 50 años o más, ¿sí? Y la evaluación debe de incluir, por supuesto, una historia clínica completa, un examen físico, la identificación del riesgo de fractura. La identificación del riesgo la podemos hacer a través del FRAX, pero hay otros instrumentos de riesgo. El FRAX tiene umbrales de riesgo para 5 países latinoamericanos ya estandarizados, prácticamente en todo el mundo se utiliza, pero también está en la prueba de Garvan, está también el OsteoRisk, diferentes instrumentos que nos ayudan a identificar quién puede fracturarse. Y hay que incluir una densitometría ósea, una densitometría radiológica de doble fotón de 2 regiones mínimo. Recomendamos columna lumbar, cuello de fémur, fémur total, y en caso de que alguna de estas regiones no se pueda utilizar, entonces el tercio medio del radio. Entonces, tenemos que cuando tenemos en el densitómetro menos 2.5 desvíos estándar por abajo del promedio en la columna, tenemos osteoporosis. Pero cuando tenemos en el cuello de fémur, habitualmente tenemos un grado más grave de osteoporosis, más severo, y cuando tenemos en el tercio de radio la osteoporosis que se presenta ya más en gentes de 70 años o más, tenemos una enfermedad todavía más grave. Entonces, las guías del Colegio Americano de Endocrinos Clínicos dicen que 2.5 o más bajo en columna lumbar, cuello de fémur, fémur proximal total o tercio de radio, eso es osteoporosis. Además, si tenemos fractura vertebral, fractura por supuesto de bajo impacto, o fractura de cadera independientemente de la densidad mineral, esto también es osteoporosis. Si tenemos osteopenia, o sea, un T-score de baja masa ósea entre -1 y -2.5, pero además tenemos una fractura por fragilidad, como fractura de húmero proximal, de huesos largos en general, también eso es osteoporosis. Y por último, si tenemos una baja masa ósea u osteopenia, pero tenemos un índice de riesgo por el cuestionario de FRAX con la posibilidad de fractura, eso también es osteoporosis. Entonces, esas son las pacientes que tenemos que tratar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una densitometría de cuello de fémur, que nuestra paciente tiene menos 2.2 desvíos de estándar en el cuello de fémur. Hoy no tiene osteoporosis, mañana la tendrá. Pero si le hacemos el cuestionario de riesgo, entonces nos va a dar, según sus características, según los 7 criterios de alto riesgo, nos va a dar un índice. Aquí, por ejemplo, tenemos índice de fractura osteoporótica mayor con 7.4% de posibilidades
para los próximos 10 años, o de fractura de cadera con 2.8 para los próximos 10 años. Entonces, los números a contar sería 20% para fractura osteoporótica mayor y 3% para fractura de cadera. En esta paciente en particular, tenemos la posibilidad de hacerle un TBS, como tenemos osteopenia, entonces hacemos un Trabecular Bone Score dentro del FRAX, y entonces el TBS nos modifica el riesgo de fractura, entonces nos la pasa de 7 a 11 el riesgo de fractura mayor, pero de 2.8 de fractura de cadera nos la pasa a 4.5, convirtiéndonos ya en una paciente con alto riesgo de fractura. Entonces, si tenemos TBS con nuestro densitómetro, hay que ocuparlo porque nos va a dar más información. O este es el cuestionario de Garban, igualmente se consulta en línea, nos dice las posibilidades de fractura de nuestra paciente para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, de fractura de cadera y de fractura mayor. Y lo hace tomando en consideración estos factores de riesgo y ya nos dice si tenemos o no tenemos que dar tratamiento a nuestra paciente. ¿Qué dicen las guías internacionales? Las guías europeas nos dicen que hay que usar primero el FRAX y dependiendo de las pacientes que tengan un riesgo moderado, entonces hacer una densitometría y recalcular el FRAX, contemplando que no en todos los lugares hay densitómetro. Ahora, si no tenemos densitómetro, entonces utilizar solamente el FRAX es la recomendación. Pero si hay densitómetro y tenemos el TBS, usarlo en conjunto con el LEXA y con el FRAX. ¿Qué hay más recientemente? Estamos empezando a usar tomografía de alta calidad. La tomografía computada nos va a marcar en azul las zonas densas de corteza y en rojo las zonas frágiles de corteza. En esta paciente, por ejemplo, es una paciente que se presentó al hospital fracturada de la cadera y entonces en ese momento, en lo que se le estabilizaba, se pasó a tomografía y se hizo el estudio del grosor de la corteza. Es una tomografía tridimensional que nos da mucho más información sobre los posibles sitios de fractura de esa paciente a futuro. Entonces, en esta paciente donde vemos la fractura en la cadera del lado derecho y en la cadera del lado izquierdo vemos en el área roja el debilitamiento importante que existe en toda la corteza, sabemos que no tarda en volverse a romper el otro lado. Entonces, hay que dar forzosamente un tratamiento. También, utilizando el análisis de elementos finitos a los estudios de tomografía, podemos hacer un cálculo de quién se puede fracturar o quién no se puede fracturar. Aquí tenemos, por ejemplo, la medición de la resistencia del fémur en una caída de costado simulada, una caída de medio metro de altura. Y entonces nos avisa que el grosor de la corteza es lo suficientemente frágil para que se pueda fracturar. Aquí tenemos en el rojo los grosores gruesos y en el azul la falta de trabéculas que nos van a favorecer la fractura. Y aquí vemos, por ejemplo, que no hay gran concentración de corteza. Lo mismo pasa en las vértebras. La resistencia vertebral la podemos medir con compresiones simuladas a través de inteligencia artificial y entonces nos avisa dónde requerimos buscar un tratamiento que ayude con el hueso cortical o con el hueso trabecular a darnos mejor resultado para la prevención de las fracturas de nuestros pacientes. También la interferencia artificial, hay dos compañías ahorita líderes, Optasia y Zebra Medical, que toman las tomografías de pacientes antiguas, o sea, tomografías por cualquier motivo que a la paciente le hayan hecho una tomografía y analiza el software y en 2 segundos nos dice dónde hay fracturas. Y entonces ya podemos ver inclusive el grado de fractura, una fractura severa, una fractura moderada, una fractura media, dependiendo los hallazgos de cada una de las diferentes zonas de las vértebras. Entonces, todo esto va a venir a revolucionar cómo manejamos a las pacientes actualmente para que no tengamos que hacer como hacemos ahorita, de encontrar la fractura ya en el momento que ya ocurrió, sino que podamos prever con los huesos sanos que no ocurran estos aplastamientos vertebrales.
Las guías nos dicen que la parte no farmacológica del tratamiento es para mejorar la integridad del músculo, el músculo esquelética, mantener la fuerza y prevenir las fracturas. Entonces, hay que mantener una ingesta adecuada de vitamina D. Se recomienda medir de rutina los niveles de la 25-hidroxivitamina D y que estos sean superiores a 30 nanogramos. Con eso, suplementamos la dosis de mantenimiento de 1000 a 2000 unidades diarias de vitamina D3, de colecalciferol. Sin embargo, si el nivel de 30 nanogramos no se da, o en gente que tiene obesidad, síndrome de malabsorción, ahorita tenemos una gran cantidad de cirugías bariátricas, o adultos mayores, en todos estos casos hay que incrementar la cantidad del colecalciferol como respuesta para prevenir. Hay que mantener una ingesta adecuada de calcio y lo que se recomienda es el calcio de la dieta a través de los lácteos, porque la proteína animal es fundamental para la calidad de hueso. Entonces, el calcio de los suplementos, como por ejemplo la leche de almendra o la leche de soya, no es suficiente, porque aunque tengan calcio, tienen mucho azúcar y mucho sodio y prácticamente nada de proteína, y menos de proteína animal. Entonces, se recomienda 2 a 3 raciones diarias de lácteos a través del calcio dietario. Y los suplementos, ya sea de carbonato de calcio o de citrato de calcio, se pueden dar hasta completar 1200 miligramos por día. Y entonces usamos carbonato de calcio en las pacientes más jóvenes, menos de 60 años, y el citrato de calcio se recomienda para los adultos de más de 70 años. Aconsejamos acondicionamiento físico con ejercicios de peso y balance por lo menos 30 minutos diarios, 0 tabaco, limitar el alcohol a un máximo de 2 raciones por día y buscar estrategias para reducir el riesgo de caídas o fracturas. Una de las preguntas que nosotros como ginecólogos hemos tenido que implementar en nuestras pacientes es, en el último año, ¿cuántas veces se cayó? Los geriatras nos han enseñado que el adulto que se cae 3 veces o más en un año es un adulto de alto riesgo para fractura. Es un adulto que han denominado frágil. En cuanto a los tratamientos, tenemos 2 vías de tratamiento. La vía de antirresorción, que esta generalmente es el remodelado natural del hueso, y esta vía la manejan el 90% de los tratamientos de osteoporosis. Pero tenemos ahora también la posibilidad de dar tratamiento que modele, que forme hueso nuevo donde no había hueso. No solamente que se repare el hueso como lo hacen los antirresortivos. Entonces, tenemos un depósito, después de la laguna de Hauship, donde se quita el hueso viejo, tenemos un depósito de material osteoide y posteriormente el hueso se va mineralizando en un proceso que más o menos tarda entre 3 meses y 2 años. Y eso es lo que nos rellena la cavidad de remodelado de hueso, que es lo que habitualmente sucede en el adulto mayor. Los estrógenos, por supuesto las progestinas, los SERMs, los bifosfonatos y el denosumab, todos estos son medicamentos antirresortivos. Funcionan frenando la destrucción excesiva que producen los osteoclastos. Pero también tenemos formadores de hueso, y el formador de hueso por excelencia que hemos tenido desde el año 2000 es la teriparatida. Más recientemente, en Norteamérica, ellos tienen avaloparatida, que es un péptido relacionado con la hormona paratiroidea. Estos 2 formadores de hueso trabajan principalmente rellenando en exceso la cavidad de remodelado del hueso, y entonces, en vez de haber quedado plano aquí, va a quedar con un exceso de hueso, con un poquito de lo que llaman los norteamericanos overflow, con un poquito que se va hacia los lados, pero tienen muy poca actividad formando hueso nuevo, modelando hueso nuevo. Y entonces el romosozumab, que es un producto nuevo, este sí funciona principalmente formando hueso nuevo, pero también frena la destrucción excesiva del hueso y por lo tanto de esta manera combinada nos produce esta ventaja, ¿sí? Todos los medicamentos, cuando los registramos para tratamiento de osteoporosis,
tienen que demostrar eficacia en prevención de fracturas. Y entonces, alendronato, calcitonina, denosumab, ivandronato, raloxifeno, risedronato, teriparatida, zoledrónico o romosozumab, todos tienen eficacia en prevención de fracturas vertebrales. Pero cuando nos vamos a las fracturas no vertebrales, que son el 80% de las fracturas, aquí cambia la historia. Porque entonces, alendronato, denosumab, risedronato, teriparatida, zoledrónico y romosozumab sí funcionan. Y vemos que calcitonina, ivandronato y raloxifeno no funcionan en las fracturas no vertebrales, que es el 80%. Cuando nos vamos a fractura de cadera, la fractura de cadera es la que tiene más alta morbimortalidad asociada a la osteoporosis. Y entonces aquí todavía son menores. Es alendronato, tiene efecto, denosumab tiene efecto, risedronato tiene efecto. Es importante mencionar que teriparatida, formador de hueso, no tiene efecto demostrado en cadera, zoledrónico sí tiene efecto y romosozumab sí tiene efecto. Entonces, cuando voy a mandarle a mi abuelita su tratamiento para osteoporosis, voy a procurar alguno de los productos más potentes que serían los que previenen todas las fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. ¿Qué nos dicen las guías? Estratificamos el riesgo por el riesgo de fractura y entonces tenemos el primer grupo que sería el grupo de bajo riesgo de fractura. Este grupo de bajo riesgo cumple con todos estos requisitos. Edad, generalmente son gentes mayores de 50 años, pero puede haber menores. Y, por supuesto, para tener osteoporosis posmenopáusica, tiene que haber pasado ya la menopausia. No tener fractura previa. T-score de -1 o más para arriba. Y el FRAX menos de 20 o menos de 3%. Y esto la deja a la paciente con bajo riesgo de fractura. Luego tenemos el riesgo de fractura medio o moderado. Se requiere que se cumplan todos los criterios. Una mujer posmenopáusica de cualquier edad, aunque sea más joven de 50 años, que no tenga fractura previa para poder entrar al grupo de medio o moderado, un T-score por abajo de -2.5, o sea, ya tiene osteoporosis en cualquiera de los sitios, y un FRAX de fractura mayor del 20% o más, y un FRAX de cadera del 3% o más. Entonces, ese es el grupo del riesgo moderado. En términos generales, a la paciente de bajo riesgo le recomendamos calcio, vitamina D, ejercicio y evitar hábitos nocivos. Pero en la paciente con riesgo medio o moderado, entonces en esta paciente ya le vamos a dar un tratamiento activo, además de las medidas preventivas. Entonces ya podremos darle terapia de reemplazo hormonal, alendronato, denosumab, cualquier otro tratamiento. Un caso clínico muy rápido para dar una idea de la paciente con un riesgo medio o moderado. Una mujer de 55 años que acude al consultorio porque continúa con síndrome vasomotor. No tiene antecedentes familiares de osteoporosis, no tiene antecedentes personales importantes, pero su densitometría que le solicitamos nos marca en la columna -2.5, el cuello de fémur tiene -1.8 y en la cadera tiene -1.6. Su FRAX es de 12% para fractura mayor y 1.5 para fractura de cadera, y su 25-hidroxivitamina D es de 35 nanogramos. Entonces, esta paciente, en términos generales, podemos distinguir que tiene una osteoporosis posmenopáusica o osteoporosis tipo 1. Con su riesgo de fractura, como ya tiene 2.5 en la columna, tiene un riesgo medio o moderado. Entonces, en esta paciente, por supuesto, iniciamos medidas no farmacológicas, calcio y vitamina D en cantidad suficiente, eliminamos hábitos nocivos y buscamos medidas farmacológicas de tratamiento, terapia de reemplazo. Como tiene síndrome vasomotor, no sería una buena candidata para raloxifeno, pero sí es una candidata para basedoxifeno con estrógenos. Se le puede dar un bifosfonato oral, un bifosfonato intravenoso o denosumab subcutáneo. Entonces, este sería un ejemplo de una paciente con un riesgo medio o moderado. La terapia de reemplazo hormonal reduce la incidencia de fracturas vertebrales de cadera y extravertebrales alrededor de un 34%. El estudio WHI no es un estudio que fue diseñado para osteoporosis. Sin embargo, es uno de los factores que se midió en estas pacientes que no necesariamente eran de alto riesgo de fractura. Y bueno, el medicamento funcionó en un 34%.
Pero desde el año 2002, ya no utilizamos terapia de reemplazo hormonal a la dosis del WHI. Usamos ahora la mitad, 25 microgramos de estradiol transdérmico o 1 miligramo de valeato estradiol, y entonces no tenemos resultados de prevención de fracturas con las dosis medias que usamos actualmente de terapia de reemplazo hormonal. Hace muchos años hicimos el estudio LIFT, el estudio de tibolona, con 1.25 miligramos en lugar de la dosis convencional de 2.5 miligramos. Pero encontramos en el estudio que la reducción de fracturas vertebrales fue del 45%, aunque no hubo eficacia en reducción de fracturas no vertebrales y mucho menos en fracturas de cadera. Sin embargo, el estudio se detuvo por la cantidad de efectos secundarios de tromboembolismo venoso, y entonces ya esa dosis de 1.25 de tibolona no fue aceptada en el mundo y se quedó la dosis de 2.5 para tratamiento de síndrome vasomotor. Los SERMs, nosotros participamos en los dos estudios, tanto en el estudio raloxifeno a los primeros 4 años y después a los 9 años, y el de basedoxifeno los primeros 3 años, 5 años y hasta los 7 años. Y los resultados con ambos SERMs es que no hay eficacia en prevención de fracturas no vertebrales. Se reduce fracturas de vertebral en pacientes que no tienen fractura en un 50%, en pacientes previamente fracturadas en un 34%, y en el caso de basedoxifeno 42 y 45% de prevención, pero solamente en fracturas vertebrales. Pasamos ahora a lo que serían los riesgos alto y muy alto. Para clasificar a una paciente en alto riesgo de fractura, cualquiera de estos criterios la convierte en alto riesgo. Edad de 65 años o más. Fractura previa en cualquier tiempo, más allá de 12 meses. Un T-score de menos 2.5 y un score de FRAX, osteopenia, con un score de FRAX mayor de 20 o mayor de 3 en la cadera. Esto ya la convierte en alto riesgo. ¿Y qué es la paciente con muy alto riesgo? Si tiene uno o cualquiera de estos criterios, fractura en los últimos 12 meses, fracturas múltiples, fractura durante cualquier tratamiento para osteoporosis, fractura presentada por medicamento adyuvante. Hay que recordar que hay algunos medicamentos como la cortisona que usamos para el lupus o para muchas otras enfermedades, o que los inhibidores de aromatasa que utilizamos para cáncer de mama producen fracturas asociadas a fragilidad. Y entonces, si la paciente se fractura por cualquiera de estos medicamentos, es una paciente ya de muy alto riesgo. Un T-score muy bajo, o sea, ya no 2.5, con menos 3 desvíos estándar o menos, y un FRAX de 30 o más en cadera, en fractura mayor, o de 4.5 para cadera, ya nos clasifica automáticamente a la paciente como una persona de muy alto riesgo de fractura. Entonces, para las pacientes que no tienen fractura prevalentes, la primera línea de tratamiento puede ser alendronato, denosumab, risedronato o zoledrónico, están puestos en orden alfabético. Y como tratamiento alternativo, ivandronato o raloxifeno. Un caso clínico. Otra paciente de 65 años que acude por dolor osteoarticular. No tiene antecedentes familiares de osteoporosis. No tiene antecedentes familiares o personales importantes. Simplemente el dolor osteoarticular la hizo pensar que podía tener osteoporosis. Le tomamos una densitometría y nos dice que tiene menos 2.8 en la columna, lo cual significa osteoporosis, en cuello de fémur 2.8 y cadera 2.6. Su riesgo de fractura mayor es el 20% y en cadera es el 3.1, es alto riesgo, y su vitamina D la tiene en 30 nanogramos, o sea, prácticamente, como decimos en México, de panzazo. Entonces, ella también tiene una osteoporosis posmenopáusica de tipo 1, pero con su riesgo de fractura ya se encuentra elevado. Y entonces, en ella tenemos que tomar medidas más potentes, por supuesto, eliminar hábitos nocivos, calcio y vitamina D suficientes, y entonces darle algún tratamiento que puede ser un bifosfonato oral, un intravenoso, denosumab o teriparatida, dependiendo cada una de las pacientes. Pero habitualmente lo damos en monoterapia, solamente damos el antirresortivo, no utilizamos el tratamiento secuencial, el cual casi siempre lo dejamos para pacientes con muy alto riesgo de fractura. Entonces,
Pacientes que ya tienen una fractura prevalente o riesgo elevado, denosumab, romosozumab, teriparatida o zoledrónico sería la recomendación, y como tratamiento alternativo, alendronato o risedronato. Entonces, el alendronato tiene una reducción de fracturas vertebrales alrededor del 50% y reducción de fractura de cadera al cabo de 3 años del 51%. Cabe mencionar que todas las pacientes del estudio de alendronato eran pacientes que estaban previamente fracturadas. Todas eran de alto riesgo. En el caso de zoledrónico, es un caso diferente. Las pacientes, el 25% tenían fracturas y el 75% no tenían fracturas, pero el 100% tenían osteoporosis. 3 años de 5 miligramos intravenosos anuales nos da 70% de reducción de fracturas vertebrales, 41% de reducción de fracturas de cadera y 25% de reducción de fracturas no vertebrales. Sin embargo, los bifosfonatos como clase terapéutica, todos ellos tienen una meseta terapéutica a nivel del hueso de la cadera. El hueso de la columna va a seguir aumentando 1% por año todos los años que demos tratamiento. Pero la cadera, como pueden ver aquí en el estudio FLEX de alendronato, a los 4 años llega a su máximo y de ahí entra en una meseta. En el caso de risedronato, el estudio BERT, a los 2 años llegó a su máximo y de ahí se mantiene. En el caso de ivandronato, a los 3 años llegó a su máximo, 4% de incremento, y de ahí se mantiene. Y en el caso de zoledrónico, a los 5 años y medio llegó a su máximo y de ahí se mantuvo hasta los 9 años del estudio. Entonces, lo que ocurre es que la masa ósea ya no sigue aumentando y la tasa de fracturas, es lo más importante, no sigue aumentando tampoco. O sea, no se modifica. Los medicamentos, después de 3 a 5 años, dejan de ser eficaces. El bifosfonato deja de ser eficaz. Por eso hay que contemplar un máximo de tiempo de 3 años para el intravenoso o 5 años para el oral, con la excepción de las pacientes de muy alto riesgo a quien no podamos darle algo más. Entonces seguiremos dándole bifosfonatos. Denosumab a 36 meses tiene 68% de reducción de fracturas vertebrales, 20% de reducción de fracturas no vertebrales y 40% de reducción de fracturas de cadera. Los números prácticamente son iguales a los de ácido zoledrónico, solamente que a diferencia no tiene meseta terapéutica. Entonces, conforme avanza el tiempo, todo el tiempo que demos el tratamiento va a incrementarse la masa ósea, tanto en la columna lumbar como en la cadera total. Si cuantificamos cuánto se aumenta la masa ósea, 21.7% al cabo de 10 años, lo cual más o menos equivale a 2% de incremento por año esperado en la columna lumbar y 9.2% que incrementó la cadera a 10 años, que más o menos equivale a 1% por año durante cada año que demos el tratamiento. Y la tasa de fracturas no se afecta. Aquí vemos los primeros 3 años del estudio Freedom son contra placebo y podemos evaluar esta diferencia en el riesgo absoluto de 3.1 a 1.1, pero al cabo de los 10 años ya no tenemos el grupo placebo, entonces simplemente hacemos una curva de tendencia y analizamos que la tendencia no crece, o sea, a la misma velocidad que crecería la edad de las pacientes, porque obviamente entre más edad tiene la paciente, también tiene más riesgo de fractura. Y esto es en la columna arriba y en la cadera también vemos cómo se mantiene la tasa de fracturas a lo largo de todo el tiempo que se da el tratamiento. En este estudio, es un estudio que compara la densidad mineral ósea de columna lumbar y fémur total con todos los tratamientos antirresortivos, denosumab, zoledrónico, alendronato, risedronato, ivandronato, terapia de reemplazo hormonal y raloxifeno, y vemos que aquí sí sigue habiendo la ganancia en columna lumbar y aquí se pierde la ganancia en fémur total. Y tenemos que recordar que hay una relación intrínseca entre la densidad mineral ósea y la fractura. Entre más densidad mineral ósea, tenemos menos frecuencia de fracturas vertebrales o de fracturas de cadera. Las guías de osteoporosis en términos generales nos dicen: estratifica a tu paciente en riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto.
dale su tratamiento que tú elijas conforme a las guías, la primera línea, el tratamiento alterno, pero cada año, cada 2 o cada 3 años o después de una fractura, reevalúa a tu paciente para ver si va a seguir igual o si haces transición a algún otro medicamento, dependiendo del caso. Entonces, la monoterapia con antirresortivos es lo que habitualmente nosotros como ginecólogos usamos en nuestras pacientes que son más jovencitas, que la mayoría son mujeres jóvenes de 50 a 60 años. Para los reumatólogos, para el endocrino, para el geriatra, para el traumatólogo, que sería el que ve la fractura. Entonces, generalmente ya son pacientes con un recambio lento, con una osteoporosis de tipo 2 o osteoporosis senil, con alto riesgo de fractura. Entonces, para ellos pueden utilizar de primera línea formadores de hueso o tratamientos combinados, que pueden ser tratamientos simultáneos donde al mismo tiempo damos un formador de hueso, al igual que un antirresortivo, o un tratamiento secuencial donde damos primero un formador de hueso y seguido por un antirresortivo. Y lo que no se recomienda, que ahora ya lo hemos aprendido, es que no debemos de dar antirresortivo seguido de osteoformador, porque en el primer año de tratamiento con el formador se pierde todo lo que se ganó con el antirresortivo, porque el hueso se encuentra frenado en su remodelado. Entonces, paciente con riesgo alto, muy alto de fractura, se les puede dar combinados, pacientes recientemente fracturados, hasta menos de 2 años de fractura, pacientes con fractura previa de cualquier año, muy baja edad ósea, masa ósea, perdón, o falla al tratamiento, es cuando haríamos un tratamiento combinado. Entonces, rápidamente un caso, mujer de 75 años, antecedente de fractura de cadera hace 1 mes, antecedente materno de fractura de cadera, fractura personal de coles a los 55 años, baja ingesta de calcio, tabaquismo diario por 50 años de su vida, pérdida de estatura de 5 centímetros, cifosis. Entonces le hacemos una evaluación vertebral y encontramos acuñamiento en T11, en L1 y en L4. Su DEXA tiene menos 2.9 en la columna, 2.8 en la cadera, 2.6 en el fémur total. Su frax mayor es 25%, pero su frax de cadera es 5.2 y 13 nanogramos de 25-hidroxivitamina D. Es una paciente con osteoporosis posmenopáusica con muy alto riesgo de fractura. Y entonces en esta paciente el tratamiento sería o un bifosfonato oral risedronato o alendronato o intravenoso como soledrónico, denosumab, teriparatida, PTH134, romosozumab o avaloparatida. Entonces ahí nos toca a nosotros escoger cuál sería el tratamiento y podríamos pensar en una monoterapia o en un tratamiento secuencial o combinado. El problema del combinado es que es muy caro, pero la terapia secuencial no es tan cara como el combinado. Entonces, estos son datos del estudio DATA. El estudio DATA es un estudio que combinó teriparatida con denosumab. Entonces, tenemos en el área gris el grupo combinado de denosumab con teriparatida al mismo tiempo, en columna lumbar y en cadera total. Y el asterisco significa que fue estadísticamente significativo comparado con las pacientes que recibieron teriparatida en rojo o denosumab en negro en la columna, teriparatida en rojo o denosumab en negro en la cadera. Entonces, el resultado fue superior en el incremento de la masa ósea. Sin embargo, fue un estudio solamente a 24 meses con una población apenas suficiente para poder identificar la variabilidad en densidad mineral ósea. No es un estudio de fracturas y no tenemos más datos. Pero afortunadamente el estudio se continuó por 2 años más, pero teniendo que cambiar porque la paciente que recibía teriparatida no puede continuar con teriparatida después de 2 años, no está indicado. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, en verde la combinación de teriparatida con denosumab y al cabo de 24 meses se sigue la paciente solamente con denosumab. En azul tenemos a la paciente que recibió teriparatida y luego recibió denosumab el tercero y cuarto año y vemos cómo el incremento de la masa ósea fue muy superior al del tratamiento combinado. Y luego vemos en rojo la paciente que primero recibió denosumab y después se cambió a
teriparatida, pierde ganancia y luego lentamente empieza a aumentar la masa ósea. Entonces, es una posibilidad el dar primero el formador y después el antirresortivo o darlos combinados los dos. Estos son resultados del estudio de romosozumab, el estudio FRAME. Aquí tenemos en naranja el primer año de romosozumab más un segundo año de denosumab y tenemos el estudio FREEDOM a 10 años, aquí en verde, con denosumab. Y entonces vemos que un año con romosozumab equivale a 4 años y medio de tratamiento con denosumab, más el segundo año de denosumab equivale a 7 años de haber tratado a la paciente con denosumab solo. Y este incremento mayor se da porque parte del hueso que formó romosozumab se mineraliza en ese segundo año que se estudió a estas pacientes. Este fue en la columna y este es el resultado en la cadera. Un año de romo equivale a 3 años de denosumab en la cadera, más el segundo año equivale a 5 años y medio de denosumab solo. Entonces, el dar secuencialmente primero el osteoformador y secundariamente el antirresortivo es lo que nos da una respuesta tan positiva en la masa ósea y bueno, no es el motivo de esta plática, pero también en la prevención de fracturas. Aquí tenemos los resultados de teriparatida en prevención de fracturas. Todas las pacientes tenían fracturas vertebrales, 65% de reducción de fracturas vertebrales y 53% de reducción de fracturas extravertebrales, pero sin efecto en la fractura de cadera. Eso es muy importante mencionarlo. Este es el resultado con teriparatida. Y con romosozumab tenemos 66% de reducción de fracturas vertebrales, 27% de reducción de fracturas clínicas, 21% de fracturas no vertebrales mayor 27%, osteoporótica mayor 30%, fractura vertebral nueva o empeoramiento de las fracturas 25% y reducción de fractura de cadera en un 41%. Entonces, este es lo que tenemos de datos más recientes con romosozumab. Ya para terminar, podemos tener 3 respuestas en la densitometría a nuestro tratamiento por osteoporosis. Una densitometría estable o aumentada está asociada con la reducción del riesgo de fractura. Entonces, un aumento significativo es lo que todos queremos ver en nuestra paciente. Así, un ejemplo como una paciente que empieza aquí abajo y conforme le vamos dando tratamiento va incrementándose la masa ósea y sale de osteoporosis. Una DMO estable, o sea, que se mantiene más o menos, está bien. Significa que si no está perdiendo, está ganando, porque lo normal es que siguiera perdiendo. Y por supuesto, una disminución significativa de la densidad mineral ósea es preocupante. Este es un caso verídico. Esta es una paciente que yo le hacía las densitometrías y veía con tristeza que todos los años se iba yendo para abajo. Y hablé algún día con la médico que la trataba y le pregunté, ¿qué pasa con tu paciente? Dice, es mi mamá. Oye, pero está perdiendo mucha masa ósea. Sí, pero no se ha fracturado. No, hombre, pero mañana te fractura, ten cuidado. Porque a veces las pacientes te dicen que sí toma el tratamiento y no lo está tomando como se lo mandaste. Quiero resumir lo que vimos en esta plática. Para el manejo actual de la osteoporosis, tenemos que identificar a los individuos que tienen riesgo de fractura, ya sea porque tengan osteoporosis medida por DEXA, o porque tienen antecedente de fractura por fragilidad, o porque tienen osteopenia, pero el FRAX nos habla de la posibilidad de fractura para los próximos 10 años. Entonces, este es el grupo de pacientes a quienes tenemos que dar tratamiento. Corregimos deficiencia de calcio y deficiencia de vitamina D, modificamos hábitos nocivos y, por supuesto, seleccionamos el tratamiento que nos parece más adecuado. Buscamos, primero, eficacia, que el tratamiento sirva. Segundo, que sea seguro. Todos los tratamientos tienen algunos efectos secundarios. Entonces, que sea tolerable para nuestra paciente, que sea conveniente para nuestra paciente y que sea preferencia. De repente a mí en la consulta, pacientes me dicen, oye, a mí no me des nada tomado, a mí dame algo inyectado porque yo quiero algo más potente. Otros pacientes nos dicen, a mí no me des nada de inyectado, yo quiero algo tomado porque no me gustan las inyecciones. Entonces, todo eso
va a favorecer la adherencia a largo plazo. Paciente que se adhiere más del 50% gana masa ósea y no se fractura. La adherencia terapéutica del 50 o menos se asocia o se equivale a no dar tratamiento. Y por supuesto el costo. El costo del medicamento oral puede parecer más barato porque se paga mensualmente, pero en general los parenterales son más económicos porque se paga para 6 meses o se paga para 12 meses, pero la adherencia terapéutica es mucho mayor en este tipo de medicamentos. Y concluimos, el tratamiento que estamos haciendo es el riesgo de fractura, no tratamos la densitometría. La osteoporosis entonces es una enfermedad crónico-degenerativa que requiere un tratamiento a largo plazo. El manejo involucra principalmente tratamiento con antirresortivos y bueno, aunque el tratamiento osteoformador o combinado, secuencial o simultáneo es una alternativa para un reducido número de casos. Nuestro objetivo primario es prevenir la fractura, pero el objetivo subrogado que tenemos es conseguir y mantener una densidad mineral ósea arriba de menos 1.5 en la cadera total para poder pensar que ya llegamos al objetivo de que la paciente no se fracture. El tratamiento involucra tratar al paciente hasta que disminuya el riesgo de fractura, que en muchos casos implica manejo por muchos años. En el caso del paciente diabético, yo no le quito la insulina cuando tiene su hemoglobina glucosilada por abajo de 6. En el caso del hipertenso, tampoco le suspendo su medicamento en el caso de que la diastólica esté por abajo de 80. En el caso del hiperlipidémico, si tiene su meta de que la LDL esté por abajo de 100, tampoco le voy a quitar el hipolipemiante oral cuando llegue a 100, sino que definitivamente con eso controlo las complicaciones y controlo la enfermedad, pero sigo tratando al paciente. Así es igual en la osteoporosis. Y antes de terminar, y quiero agradecer esta oportunidad de tener a mi amigo Luis de Anker aquí con nosotros para mostrar estas fotos de, esto fue en octubre de 1998 cuando lo conocí a mi hermano peruano, que fuimos a Indianápolis y después nos fuimos al American College de Ginecología con diferentes amigos nuestros que conocimos en aquel viaje. Aquí está Poli, nuestra compañera de Chile, está el doctor Javier Santos, mi tutor, mi amigo Gilberto Tena, y bueno, aquí vemos otro evento en Lima, el 2019, con mi amigo Luis Danker, y cuando nos acompañó en noviembre del 19 también a Mérida, Yucatán, en la Ciudad de México, en México, nos fuimos a comer unas tortitas de lechón al horno y de cochinita pibil. Y bueno, aquí estamos en Monterrey también, tomando unas copitas y después una sopita de frijol con queso, que es la que está ahí en los platos. Este es también en otra ocasión con los amigos, ¿sí? Este también es allá, si no me equivoco, es en Perú, en Lima. ¿Sí? Esto es en Monterrey, con el doctor Javier Santos. ¿Sí? Aquí estamos con diferentes colegas y también nos ha tocado festejar su cumpleaños estando en congresos. Nos ha tocado viajar y coincidir en muchos congresos en todo el mundo. Por eso me da mucho gusto que esté aquí para hacer parte de los comentarios, él y Juanito, que aquí estaremos a su disposición. Y con esto termino y les agradezco a ustedes su atención y creo que tenemos algunos minutos para preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctor Murillo. Excelente su presentación. Paso la palabra a nuestro presidente, el doctor José Rojas. Gracias. Primero, felicitar al doctor Murillo por su excelente presentación, realmente del más alto nivel. Nos ha dado una clase perfecta de cómo se hace el diagnóstico y el manejo de esta importante enfermedad que es muy prevalente en la mujer, en todo el mundo y especialmente en la mujer peruana. Siguiendo lo trazado para este webinar, voy a tenemos la oportunidad de escuchar a dos brillantes médicos peruanos como para hacer su comentario. Para nosotros, el que estemos ahora con grandes personalidades
del climaterio, como junta directiva de la sociedad. Lo vuelvo a decir, es una satisfacción y un honor que en esta oportunidad se establezca esta comunidad de ideas y hagamos esta situación dinámica para que puedan entrar a la conversación. Tenemos al doctor Luis Duncan Peralta, que todos ustedes lo conocen, es presidente de la Sociedad de Climaterio y médico experto en todos estos temas, y también al doctor Juan Matsumura, que también es presidente de la Sociedad de Climaterio y actualmente presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Entonces, para mí es grato darle la palabra primero al doctor Luis Dankers para que nos haga un comentario y realmente tener lo que nos va a decir para todos los asistentes a este webinar. Adelante, doctor Dankers. Bueno, muy buenas noches. Gracias, José Jaime, por la invitación y agradecer de antemano todos los comentarios que tuviste a bien hacérmelos. Cuando empezamos este largo peregrinar con Poncho, allá por ejemplo en Indianápolis, él ya tenía una experiencia marcada, trabajaba en ese entonces para laboratorios, creo, por lo menos haciendo trabajo de investigación de laboratorios Eli Lilly, y trabajábamos esa molécula de Evista. El tiempo, ha pasado mucha agua bajo el puente y solo el que no cambia es un burro. Y efectivamente nuestros conocimientos van variando. Porque si en un principio nosotros decíamos no, terapia hormonal para todas las mujeres en todas las circunstancias, sin embargo una vez en el hotel Miraflores Park Plaza, ex Miraflores Park Plaza, invitado el doctor Poncho Murillo a una plática de terapia hormonal y cardiovascular por el laboratorio, en ese entonces Sharing, invitado por un expresidente de la sociedad, y el doctor Murillo, antes, estoy hablándoles antes del WHI, comenzó a hablar de que la terapia hormonal había que tener mucho cuidado con los problemas cardiovasculares y que no podía ser usado para cualquier persona en cualquier circunstancia y para todo el mundo, lo que generó que a muchos que tenían pelos se les parasen los pelos y a aquellos que no tuviesen les creciese el pelo, porque el laboratorio que había traído justamente era pro terapia hormonal. El tiempo fue dando razón. Lógicamente, me parece extraordinaria la manera que has llevado a cabo esta plática. He tenido la suerte de escuchártela en otra oportunidad. Algunas diapositivas, otras no muy buenas, que me parecen que me he permitido copiarlas, como tú bien sabes. Y en ello, para señalarte de que definitivamente creo que uno de los puntos más importantes acá es clasificar a nuestro paciente de bajo, mediano, alto o muy alto riesgo. Y eso es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque nos dará el tipo de herramientas que necesitamos. De repente, si es una paciente de bajo riesgo, darle un osteoformador va a hacer gastar balas en exceso. O a una paciente de muy alto riesgo, darle una terapia que no la vaya a cumplir, como darle alendronato, por ejemplo, semanal. Entonces, eso nos permite ir orientándonos. Nos orienta mucho el hecho, por ejemplo, de esta molécula tan noble que es denosozumab, que ha permitido a lo largo de 10 años, el estudio Freedom, la extensión del Freedom, ver que sigue creciendo la masa, y no solo la masa, sino disminuyendo sobre todo el riesgo de fractura, que es lo más importante, que a fin de cuentas es lo que nos interesa. Porque si él ya mencionó que si le damos un antihipertensivo a un paciente, no es para que tenga 12,8 de presión, sino es para que no tenga un accidente cerebrovascular, que es lo que queremos evitar al fin y al cabo. Entonces lo mismo acontece acá. Lo que pasa es que como la osteoporosis no se puede ver tan rápidamente como que medirte el tensiómetro o ver si tu hemoglobina glicosilada está en más o menos de 6, entonces tenemos ahí serios inconvenientes que hacen que nuestra paciente omite el tratamiento. Y muchas veces, ¿qué suelen decir los pacientes o familiares de las pacientes?
Mi mamá se ha caído N veces, doctor, y nunca se ha roto un hueso. Lamentablemente, cuando se rompe un hueso, de 4 que tuve en fractura de caderas, una va a tener riesgo de muerte. Una va a quedar discapacitada, va a quedar bien, perdón, y 2 van a quedar discapacitadas. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y es muy importante. Quizás un comentario que valdría la pena, que no lo tocaste directamente, era con respecto, y esto quiero incidir por los colegas que están en el auditorio, en que es muy importante que cuando dejen de usar, ya lo dijo el doctor Murillo, si dejo el antihipertensivo, ¿qué va a pasar después? Me sube la presión. Si dejo mi antirresortivo, ¿qué va a pasar después? Voy a comenzar a perder hueso. Entonces, esto es importante porque no es solo subir la densidad. Podrán variarle de repente por cuestiones económicas, cuestiones de costo, como bien lo mencionaste, adherencia, todo ello, pero es importante tener en cuenta esta situación. Porque si ustedes dejan el denosumab, por ejemplo, que tiene una elevación tan extraordinaria, pasado los 6 meses de no renovar la dosificación, va a comenzar una caída. Entonces, no vaya a ser que esa paciente que nos perdió y no le dimos el tratamiento a continuación o no cambiamos a otra terapia porque no puede comprarla, porque su seguro no le cubre. Entonces, para que no se quede desvalida, darle un tratamiento. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. La apertura que nos da el romosozumab, porque ya está actuando a otro nivel, a nivel de la esclerostina, que es la que le dice, oye, desmineralízate hueso, que le da la señal. ¿Cómo lo bloquea? Eso me parece que es extraordinario y sobre todo porque ustedes se han dado cuenta en esa comparación que hace que 1 año de romosozumab, ¿cómo equivale 4, 5, 3 si es cadera, 4.5 si es columna vertebral al reemplazo de denosumab? Creo que nos estás dejando unas enseñanzas muy importantes. No dejar de lado los cambios de estilo de vida. Porque si presentaste el caso de esa paciente que fumaba a diario, que tomaba, que la mamá había tenido riesgo de fractura, bueno, es definitivamente una perita dulce para dar tratamiento y a ello. Quizás donde yo tendría que hacerte un comentario que no disponemos nosotros en el Perú, quizás por desidia, no sé, quiero pensar lo que es, que nos gane el tiempo, es que no tenemos nosotros el FRAX Perú. Entonces, quizás muchos de nosotros tengamos que tomar en cuenta el FRAX de Ecuador, Guayaquil, o Quito, o el FRAX de Colombia, ¿no? Buscando ciertas similitudes. Y bien lo decía Patricia Clark en más de una conferencia que hemos tenido oportunidad de compartir, cómo tampoco el FRAX depende de cada población, grupo humano, que hay que tenerlo en cuenta. Porque en nuestro medio podemos utilizarlo, bajamos el apps celular, pero muchas veces nos vamos a encontrar con algún inconveniente serio en que no vamos a disponer o no disponemos del TBS, el Trabecular Bone Score, que para mí creo que es una ayuda muy importante. Lo que se viene de inteligencia artificial para los huesos nos va a clarificar muchísimas dudas y creo que va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Agradecerte, Poncho, la mención y definitivamente es un conferencista que hace las cosas difíciles muy fáciles. Eso es como cuando veíamos a Maradona jugar fútbol y veíamos qué fácil es jugar fútbol, pero ponte con los zapatos de fútbol y vas a ver lo difícil que es. Me da mucho gusto compartir de muchos años tu amistad y que tus conocimientos los sigas transmitiendo. En este caso, a los miembros de la Sociedad Peruana de Climaterio y a los miembros de Latinoamérica que, por suerte, con la gracia de Dios, nos están acompañando a través de esta metodología. Gracias mil. Gracias, doctor Lankers. Ahora voy a dar la palabra al doctor Matsumura para que dé algún comentario. Y también tenemos ya la presencia del doctor Luis Hernández Bueno, que se ha
porque No, va con nosotros, ya está presente aquí. no, no es bueno, no es el bueno. Él es el mejor. Sí, soy bueno. Es el mejor. Sí. Es el mejor. Entonces, para nosotros realmente es una alegría y un honor que esté conjuntamente en este excelente panel. Doctor Gracias, Macaulay. José. Sí, sí, sí. Bueno, yo primero tengo que, ante todo, buenas noches con todas y con todos. Realmente es un gusto y un honor, primero, resaltar la figura, no de nuestro invitado, que ya lo conocemos ampliamente, su trayectoria, ¿no? Sino me llama mucho la atención la actitud de nuestro querido Lucho. Realmente lo he visto con tal fuerza, con tal ánimo, que realmente es digno de resaltar. Lucho, eso es una alegría para todos, realmente, pero bueno, en fin, vamos a hacer unos comentarios. Primero debo reclamar la foto de Indianápolis, porque aunque no crea, yo también estuve ahí, pero lógicamente... No, pero otro año. Otro Sí. año. Sí, probablemente, pero estuve también ahí, después también nos fuimos a... Es para ver el tema de vista, ¿no? Raloxifeno en ese momento. Sí, bueno, pero es que esto, ¿por qué lo matizo? Lo matizo porque siempre con Lucho hemos dicho una cosa, ¿no? Y esto es algo que siempre andamos un poco en dupla. Mientras él hace la cuestión social muy amable, muy afable, muy compartible, uno guarda digamos, no un silencio, sino una reflexión un poco oriental, ¿no? Que nos da la razón la pandemia. Mira, ahora todo lo oriental está de moda. Ya no se saluda dando la mano ni besitos, ¿no? Yo creo que esa es una situación que les ha dado la razón en el tiempo, ¿no? Por eso reclamar. Yo realmente, en el tema, bueno, ante todo, Luis Hernández, por si acaso, para todos los que no lo conocen plenamente, que también es ampliamente conocido, es el colega que ha sido también dos paz presidentes de FLACIN. Él actualmente es el secretario ejecutivo de FLASOC, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Y con él hemos estado hablando algunos días y después veremos qué cosa es, porque creo que es una situación que también Lucho lo tendrá que decir en el contexto de lo que recién yo he tomado la información correspondiente, ¿no? Pero eso será posteriormente. En el tema de lo que se ha mencionado, yo creo que comentar más allá de lo que ya ha dicho el doctor Murillo, y lo que han comentado Lucho Dankers, es simplemente ver algunos aspectos reflexivos de muchas cosas que a veces se dan dentro del conocimiento como ginecólogo, ¿no? No necesariamente. Yo creo que como ginecólogo hay que ver, y vemos un poco tipo de pico de masa ósea, porque según dicen ahora que desde nacimiento se empieza a formar hueso, ¿no? Y el pico máximo llega hasta los 30, 35 años, según algunos. Entonces, cuando nosotros empezamos a perder hueso, en todo ese contexto, obviamente, la única manera ahora, en base a los estudios que ustedes muy bien han mencionado, se trata de mirar un porcentaje, un promedio, para decir que la densitometría en tal aspecto quiere decir que no tiene, que está recuperando hueso, por lo menos no ha avanzado el tema de la osteoporosis, ¿no? Eso es lo primero. Porque según conocíamos, la única manera de ver la estructura del hueso en base a un tratamiento es haciendo una biopsia de hueso. Y eso no lo podemos hacer pues, en los pacientes, ¿no? Sería una cuestión muy invasiva, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es la evolución que ha tenido el tema de la osteopenia, ¿no? Tanto nos han dicho, y acá los seguros en el Perú, prohibían dar terapia hormonal a los pacientes con osteopenia, porque decía que no hay evidencia científica, y creo que el tiempo nos ha dado relación a aquellos que nosotros hemos usado la terapia hormonal desde antes incluso que empiece la menopausia. Y esto creo que se ha dado en ese contexto. Lógicamente ahora ya se habla de los anticuerpos monoclonales, que muy bien lo ha mencionado el doctor Murillo y que Lucho lo ha resaltado en cuanto a las experiencias. Y alguna de las cosas que también uno lee y revisa es que si empezamos a dar el tema de denosumab o romosumab, ¿no? Y dejamos de dar sin ningún tratamiento posterior, parece que el fenómeno de rebote puede llevar a temas de fracturas. Esa es una de las cosas que hay que mirar en ese contexto. Es por eso que también es necesario hacer
dar ese tratamiento y complementariamente dar un tratamiento posterior conforme lo ha mencionado muy bien. Yo creo que sí. Y finalmente, un comentario que se hizo acá en el Perú. Y es un comentario en base a los antecedentes y se hizo en entidades donde trabaja Lucho también, en la colonia japonesa. Y pacientes de 65 años para adelante se evaluó. El 85% tenía osteoporosis y yo no lo sabía. Yo creo que es importante, ¿no? Porque es la famosa enfermedad silente de las mujeres. Aparentemente no tienen nada, pero tienen muchas cosas. Yo creo que ese es otro de los temas que hay que mirar con mucha objetividad. El hecho de que no tenga sintomatología no quiere decir que no las atendamos y no veamos preventivamente una situación de esto. Yo con eso quería más o menos dar mis comentarios, porque creo que todo lo netamente científico, académico, ya lo han dado sobradamente, ¿no? No sé si de repente el cariñosamente llamado Huicho quiere hacer algún comentario, ya que está invitado también como panelista. ¿Qué dice? Sí, efectivamente, yo creo que gracias doctor Matsumura, efectivamente le voy a pasar la palabra al doctor Luis Hernández para que haga su comentario. Y realmente esta situación que sea un poco dinámica y con lo que el comentario principal, la exposición que hizo el doctor Murillo y el comentario del doctor Dan, que realmente ya nos han dejado toda la enciclopedia como para que ya uno pueda revisar permanentemente este importante tema. Doctor Hernández, tiene la palabra. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Realmente no tengo la elocuencia ni el conocimiento que tienen todos mis dilectos maestros que están representados en esta pantalla. Tengo la fortuna de haber compartido con todos ellos, menos con Maribel, por supuesto, porque es la más joven del grupo. Más de 25 años, diría yo, incluso hasta más de 30 años de estar compartiendo en esto. Ese pastel de cumpleaños tuvimos la suerte de compartirlo también con Juanito en Cancún y ni modo, Poncho puso la de la estrella y hay que aceptarlo y respetarla como tal. El doctor Alberto Hernández Bueno ya fue el primero en objetar que me dijeran a mí Hernández Bueno, pero es que toda la vida ha sido así. Siempre que nos presentan es Hernández Bueno de apellido y yo soy Bueno de hecho. Entonces, esa es la pequeña diferencia que hay entre los dos. Les ruego me perdonen la informalidad, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para compartir con ustedes algo que ya hemos conversado incluso con Matsu, y es que los amigos, los que estamos en este mundo académico, y que nos ha tocado, siempre hemos visto cómo de una u otra manera se hacen homenajes a gente puntual y particular, y se nos ocurrió en esta oportunidad de una manera, creemos, muy merecida, aprovechando la coyuntura de que Huicho, de que mi tocayo Lucho está acá, comentarles a todos los amigos peruanos, aunque veo que en el chat hay muchos amigos de América Latina, comentarles de que estamos propiciando la iniciativa desde Comité Ejecutivo a través de mi persona, de en el próximo Congreso Latinoamericano de Ginecología y Obstetricia de FLASOG en Paraguay, se nombre, además de todos los maestros de la ginecología y obstetricia propuestos por la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, se nombre como maestro de la ginecología y obstetricia de América Latina al doctor Luis Dankers. Y lo estamos propiciando, creemos, de una manera muy merecida. O sea, no lo estamos haciendo por ser amigos, por ser colegas, por ser él mi maestro, sino lo estamos haciendo simplemente porque creemos que es un honor más que merecido.
Es una persona que todo el mundo quiere, aprecia, valora y reconoce en América Latina. Y por supuesto, estoy seguro que en Perú también. Y por esa razón me pareció que este era el momento propicio para compartir con ustedes esta iniciativa humilde que tenemos desde la posición que ocupo dentro del Comité Ejecutivo de FLASOC para reconocer todos los años de trabajo y de lucha y de tesonero esfuerzo que han significado que hoy Luis Dankers sea reconocido a nivel mundial, no simplemente a nivel de América Latina, sino a nivel mundial. Así es que, Lucho, sabes que te quiero mucho, sabes que te quiero como un hermano. Así nos hemos reconocido durante tantos años y creo que si algo bueno ha tenido nuestro quehacer y nuestro devenir académico de tantos años, ha sido el ir enriqueciendo nuestro corazón con sentimientos muy propios, muy auténticos, de gente tan cálida, tan linda y tan valiosa como el doctor Luis Dankers, a quien por esa razón en este momento me permito iniciar con esta iniciativa que voy a compartir después respetuosamente con la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. A ver, ¿me permite, por favor? Adelante, doctor. Bueno, yo creo que es una promesa cumplida, ¿no? De manera silenciosa, de manera muy prudente, porque yo sé que siempre hay expectativas en toda esta situación. Pero había que hacerlo de la manera más, ¿cómo le puedo decir? Más adecuada para evitar susceptibilidades que son normales en el pensamiento latinoamericano, ¿no es cierto? O sea, nosotros ya hemos elegido, como a ustedes les consta, a los maestros latinoamericanos que van a ser nominados. Pero en el mes de febrero, cuando compartimos la reunión en Panamá, en la cual estuvo muy bien atendido con todo el consejo directivo, una de las preocupaciones eran de qué manera se puede haber algunas situaciones en las cuales uno puede mostrar, no solamente a través del respeto de la sociedad científica, que son elementos de mucha importancia, porque de ahí nacen todos los maestros latinoamericanos, de la obligación y de la necesidad de la sociedad científica. Entonces, pero yo le decía a Huicho, ¿tú viste cómo preguntaba yo qué otros modos era, se podía también acceder a esa situación? Porque hay gente que merece y no lo tiene. Probablemente, no quiero juzgar a nadie, hay gente que ya lo tiene y de repente no tiene los merecimientos que tiene Lucho. Pero eso fue una conversación y obviamente de manera silenciosa creo que encontramos una salida a través del estatuto y reglamento que muy bien lo conoce nuestro secretario ejecutivo de FLASOC, y era que el consejo directivo de FLASOC puede de manera única nominar profesores extraordinarios de acuerdo a los méritos que ellos ven a nivel de Latinoamérica. Por tanto, me permito yo no solamente decir que esto ya es prácticamente un hecho, pero tiene una formalidad que cumplirse, y se lo digo como esta es una respuesta que recién lo da el secretario ejecutivo de FLASOC, ¿no? Es obvio que no he tenido la oportunidad de compartir esto también aún con mi consejo directivo, porque esta primicia la está dando Lucho o Huicho recién ahora. Entonces creo que era la oportunidad de hacer un reconocimiento. Este es un reconocimiento de un compartir de amigos, de un compartir académico que todos queremos mostrar, Lucho, porque creo que te lo mereces en el contexto de la palabra. Vamos a hacer un poquito de historia. Yo creo que los que actualmente conforman el consejo directivo de nuestra querida sociedad, por si acaso siempre lo llevamos en el corazón, a pesar de que a veces no se ve así, pero lo llevamos en el corazón, es que la historia, ¿cómo no reconocer, por ejemplo, quien inició todo este proceso fue el doctor Samuel Soige? Él lo inició, y eso es algo que hay que resaltarlo, y lo hemos siempre resaltado, ¿no? Obviamente, eso no desdibuja ni desfigura de ninguna manera el prestigio que él ha dado para la sociedad. Y así sucesivamente fue dándose, y acuérdense cómo empezamos. Pero yo quisiera resaltar algo que es
que es un criterio fundamental. Cuando nosotros acudimos al FLACIN en Brasil, recuerdo que fui acompañado y nosotros queríamos postular, ¿no? Graciosamente queríamos postular y los hermanos, porque así somos todos los latinoamericanos, los hermanos ecuatorianos, ¿por qué nos llevaron? ¿Por qué nos ganaron? En buena lid, porque nosotros no teníamos presencia internacional. Recuerda, Lucho, que esto era una cuestión que dijeron, ¿dónde está? Y Néstor Cicey, ojalá nos esté escuchando, nos dijo, ¿y dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? Bueno, acá estamos, pues le digo. Si no llegamos temprano, pero acá estamos, le digo. Bueno, pues entonces tampoco pretendíamos ganar una elección de alguien que había estado trabajando muchos años. Acuérdense que eso es rotativo por cada región, ¿no? Y bueno, nos ganaron, pero en buena lid, ¿no? Y a partir de ahí, creo que ese fue un sentimiento de inicio en la cual empezamos a reflexionar el grupo de colegas, ¿no? Y cómo no recordar dentro de lo que estuvieron en esa dinámica, ¿no? Vino Lucho Danque, vino Ricardo Lavida, vino Elenita Cay, que está también presente ahí, Angie del Castillo, ¿no? Después entró Roberto Sano. Entonces, ¿cuál era la idea del trabajo en equipo? Y ahora ya nos dirán cómo es que se trabajó en equipo. La idea era dos cosas. Primero, aglutinar un sentimiento que podamos desarrollar en la sociedad como realmente se merece y como nos veían los grandes amigos latinoamericanos. Y lo segundo es internacionalizar la sociedad. Obviamente fue tal la internacionalizada que ya Lucho se pasó, pues ya se pasó al otro mundo, se pasó a otros lados, ¿no? Empezó a ver, y creo que eso fue muy grato para todos, porque él no solamente llevaba su forma de ser, su actitud, su chispa, su conocimiento, su estudio, él llevaba también el signo de lo que es Perú, sociedad peruana. Y creo que eso hizo resaltar y la presencia de esta manera. Sí, y recuerdo en cuántas veces hemos compartido en eventos internacionales y mundiales, ¿no? Y en las cuales hemos estado ahí. Entonces creo que esto tiene una expansión que se dio justamente en esos momentos. Por eso los que actualmente están integrando la sociedad y los que vienen posteriormente, creo que, como dice, hacer historia es un poco vivir la situación como una buena esperanza, pero que un futuro mejor que ustedes tienen que superar, obviamente. Pero ese es el común denominador. Por eso que en esta fecha de reconocimiento y lo hacemos con los grandes amigos, es que no solamente queríamos reconocer lo que significa Lucho para la sociedad, sino como profesional, como peruano, y también darle lo que corresponde. A mí, ¿por qué me preocupaba mucho? Y esto no lo sabe nadie, porque lo sabe Huicho nada más. No nos íbamos a presentar con la mano vacía y decirle, Lucho, ¿cómo está, Luchito? Te queremos mucho, ¿no? Y estamos ahí contigo, esas energías que tú nos has transmitido, ahora te lo retransmitimos a ti, ¿no? Eso es todo lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero es obvio que había que dar, y creo que, Lucho, tú no puedes negar que uno de tus deseos, ¿no? De tus deseos fue justamente ser maestro latinoamericano. Y si eso se plasma a través de lo que ha dicho nuestro secretario ejecutivo de FLASOC, bienvenido sea y con el mayor gusto y con mayor agrado, bien merecido. Obviamente tienes que estar preparándote para el viaje a Paraguay, porque en Paraguay va a ser, ¿no? Mi querido Huicho, en Paraguay va a ser el evento del FLASOC, ¿no? Que sigue, ¿no? Yo creo que ahí sería, ¿no? Yo no quería tomar todo el tiempo, yo quería dar solamente estos pequeños recuerdos que grato, Lucho, con el fin de que tú te sientas, bueno, yo creo que estás mejor que cualquiera de nosotros desde el punto de vista de tu actitud, de tu mentalidad para adelante, y eso siempre tienes que mantener. Y creo que en esta lucha estamos todos juntos, en esta lucha en la cual creo que nosotros debemos salir, y vamos a dar, con esto yo termino, para dar oportunidad también a muchas otras gente a todos los amigos latinoamericanos que querían verte, pues ahí lo tienen a Lucho, y justo por coincidencia está en la mitad, en el medio, como el Círculo del Rey, ¿no? En esta oportunidad, en el Círculo del Rey.
Muy bien, yo dejo hasta ahí nomás y por favor para que todos se manifiesten de alguna manera, por favor, ¿ya? Ahí, Lucho. Gracias. Gracias, doctor. Realmente, desde ya, la felicitación para el doctor Luis Ángel por esta comunicación que hacen los representantes de FLASOC. Yo creo que podemos escuchar las palabras del doctor Dankers después de esto y después veremos si alguien más desea tomar la palabra, no hay ningún problema. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento. Juan, Huicho, la verdad que a veces, en ciertos momentos que cursamos en la vida, valoramos los hechos simples, pequeños, y como es la amistad. Una amistad que no se construye con un correo electrónico, una amistad que no se construye con una llamada de teléfono, sino con el compartir vivencias buenas, bonitas, malas. Nos ha tocado pasar por todo y, bueno, tenemos que afrontar las cosas como deben de ser. Unos de una manera, otros de otra manera, pero bueno, estamos en el ruedo y nos echamos para adelante. ¿Cómo no recordar Juan Matsumura cuando íbamos a hacer el FLACIN 2016 y nos quedamos colgados con $20,000 y no había plata de dónde pagar? ¿Cómo no acordarnos que trajimos 20 y tantos profesores extranjeros, tops cada uno de ellos, y que muchos vinieron por nuestra relación amical y otros por otros contactos? ¿Cómo no recordar vivencias tan grandes como en Cancún, FLACIN 2010, en que jugamos un partido de fútbol? Era la selección de México contra el resto de América y era un equipo de cracks, porque había más de uno que terminó rompiéndose que el tendón, que el muslo, que esto, que este otro. ¿Cómo no recordar eventos científicos de tan alto nivel? ¿Cómo no sentirnos halagados de la amistad de más de uno de los colegas que están acá presentes y los que nos están oyendo a través de este webinar? Gente desinteresada en grado sumo, que lejos, ya lo decía en alguna oportunidad el doctor Ronald Bosemeyer, quien decía, aquel que pone sus diapositivas en una pantalla ya dejó de ser dueño de las diapositivas. Son diapositivas de todos. ¿Cómo no ver la amabilidad en transmitir conocimientos, dudas, afanes de académicos, gente de toda Latinoamérica? Me cansaría de dar nombres y por no omitir alguno de ellos, voy a reservarme ese derecho. Gente de toda Latinoamérica que de una u otra manera han sabido poner su granito de arena para que la FLACIN hoy día no solo sea regional, sino sea a nivel mundial y sea considerada. Y ver que profesores, académicos, investigadores latinoamericanos están comandando grandes trabajos de investigación. Fidencio Cons, Denosumab, etcétera, etcétera, con estudios verdaderamente importantes. Poncho, tú mismo has sido partícipe de ellos. Entonces, eso para nosotros es un halago que en algún momento hayan venido, hayan recalado acá en este Perú para sembrar esa semilla que creo que está floreciendo. Y ya lo dijo Juan, los seres humanos pasamos, las instituciones quedan. Y nos daría un gran pesar que una sociedad, como ha ocurrido en algunas sociedades, ha declinado rotundamente porque faltaron aquellos seres que tienen que impulsarlo. Un cariño muy afectuoso a la Junta Directiva. Ricardo Rur, te queda un trabajo muy grande para la próxima comisión directiva. Te han puesto una valla muy alta,
pese a todas las dificultades que se han dado, pero como lo hicimos con José Jaime, y hay una llamada de teléfono de contesto y podemos apoyarlo, creo que no solo yo, Juan, sino mucha gente en Latinoamérica, con el mayor gusto va a estar apoyándote. Lo mejor para todos ustedes y muchas gracias por esa nominación, mi querido Huicho y Juan. Gracias. Bien. No sé si hay algún comentario más que podamos... algún comentario. Bien, doctor Ruth, adelante. Yo quería agradecer al doctor Murillo por la excelente exposición. Nos ha puesto a pensar en todo lo que tenemos que hacer. El doctor Matsumura, por formar parte del panel, y a Lucho. Te digo 2 palabras, Lucho. Refuerzo más, tú ya sabes eso. Te lo mandé y mis felicitaciones. De todo corazón, y yo sé que voy a contar con tu apoyo los 2 años que me toca dirigir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que la doctora Maribel Dextre también tiene que decirnos algunas palabras. Justo te iba a pedir la palabra. Agradezco muchísimo al doctor Murillo por haber aceptado estar con nosotros esta noche, al doctor Huicho por haberse unido y habernos dado esta magnífica noticia, al doctor Matsumura por hacerse un tiempo y acompañarnos en su gran apretada agenda que tiene, y a Lucho Dankers. Lucho, sabes que te quiero muchísimo, has sido uno de mis maestros toda la vida, siempre has estado ahí para apoyarme, apoyarnos a todos los que queríamos un consejo. Recuerdo tantas ponencias juntos que me decías, no, flaca, esto es así, no, mejor pon esta diapositiva, te comparto esta otra. Siempre has sido y seguirá siendo un ejemplo para nosotros, un bastión importante dentro de lo que es la Sociedad de Gineco-Obstetricia del Perú y una piedra angular en lo que es la Sociedad Peruana de Climaterio. Te quiero muchísimo y esperamos seguir contando y seguir aplaudiendo todos tus logros. Gracias, Lucho. Gracias. Perfecto. Creo que nos hemos aunado todos a esa felicitación y además de estar contentos de verlo al doctor Lucho Dankers bien, con sus funciones superiores, realmente mejor que la de todos nosotros, ¿no? Entonces eso realmente nos alegra bastante y desde ya le decimos que siempre lo hemos reconocido y este es un reconocimiento más a todo el apoyo que él siempre ha dado a la Sociedad Peruana de Climaterio. Como él dice, a veces una llamada, a veces un consejo es suficiente para ver cómo enderezar el rumbo de una sociedad que tiene mucho que ver con la mujer peruana, porque actualmente ya hay más de 2 millones de mujeres que están en esta etapa de vida y que se merecen todo lo mejor para que mejoren su calidad de vida. Si es que no hay algún otro comentario, entonces yo creo que vamos a dar por finalizada la reunión, nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes por su participación, al ponente, al doctor Murillo, a los comentaristas, el doctor Dankers, el doctor Rull y el doctor Hernández, a nuestra moderadora, la doctora Maribel Dextre, y nuevamente diciéndoles que estamos tratando de hacer las cosas bien, estamos presentes en todo, y seguiremos en nuestras reuniones para que todo vaya hacia adelante. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Doctor Dankers, nuevamente le doy un abrazo virtual y con todos ustedes nos despedimos hasta la próxima reunión. Muchas gracias. Al doctor Murillo, muchísimas gracias por esa presentación y esa clase que realmente me voy a tener que poner a estudiar. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Huicho. Hasta luego. Huicho, chao. Chao.